sin reservas para todo el invierno, Europa busca gas en Argelia. La Unión Europea, agobiada por la crisis energética que han provocado sus sanciones a Rusia, acude a Argelia para suministrarse de gas. La Comisaría de Energía de la Comisión Europea, Kadri Simpson, anunció el lunes que la Unión Europea y Argelia están trabajando juntas en una sólida asociación en el sector energético, y adelantó la posibilidad de que el país africano utilice nuevos campos de gas, con la ayuda de empresas europeas, para aumentar su producción y exportarla al bloque comunitario. La funcionaria destacó el deseo de Europa de desarrollar las relaciones con Argel, en especial, en el campo de la energía. El propósito de mi viaje a Argelia esta semana también fue este tema, aseveró en su cuenta en Twitter Simpson, quien inició el domingo una visita de 2 días a Argelia, que cerrará este martes con un discurso de apertura en el Foro Empresarial de la Energía Argelia-Unión Europea. Su viaje se realizó en el marco de los esfuerzos de la Unión Europea para diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Argelia es el quinto exportador de gas natural a la Unión Europea, de forma que en 2021 ha aportado cerca del 8,2% de sus necesidades totales desde este país norteafricano. La Comisaría de Energía de la Comisión Europea afirmó que la Unión Europea es el mayor importador de gas argelino. Los países europeos se enfrentan actualmente a una crisis energética profunda, como resultado boomerang de las sanciones de Occidente contra Moscú tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania el 24 de febrero pasado. En efecto, los embargos tenían como finalidad debilitar la economía de Rusia, pero fueron neutralizados en junio, con la amenaza de Moscú de cortar el flujo de gas a países europeos, si no pagaban en rublos. Aun cuando la operación militar especial rusa en Ucrania generó la aplicación de las más duras y vastas sanciones occidentales, la estoica Rusia de Vladimir Putin avanza, sobre todo, la economía se encuentra en una situación estable y mejor de lo que muchos anticipaban, según un informe publicado a finales del pasado agosto por el diario británico Financial Times. Sájarova. En la Unión Europea ya no se lavan, no lavan la ropa y el payaso necesita más sanciones. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso reaccionó ante la petición del presidente ucraniano para que el G7 cree un nuevo paquete de medidas que afecten al sector energético. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Sájarova, tachó de payaso al presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, por sus recientes pedidos de que se implementen nuevas sanciones contra Rusia. En su canal de Telegram, la diplomática se refirió a las palabras del mandatario que instó a los países del Grupo de los 7, G7, a crear un paquete fuerte de medidas que limiten los precios de las exportaciones rusas de petróleo y gas en respuesta a los ataques masivos a las infraestructuras críticas en Ucrania, efectuados este lunes. En la Unión Europea ya no se lavan, no lavan la ropa, no nos compran el papel higiénico, no le echan gasolina al coche, ni se quitan el abrigo en casa, pero el payaso necesita un nuevo paquete. Ya no le sirve el anterior, escribió Sájarova. Durante la reunión virtual del G7, el líder ucraniano, aparte de llamar a bloquear el sector energético ruso para quebrar la estabilidad de los ingresos de Moscú, también recalcó la necesidad de suministrar a Kiev un número suficiente de sistemas de defensa aérea modernos y eficaces con el fin de crear un escudo aéreo sobre el país.
Además, Zelensky propuso desplegar una misión de observadores internacionales en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia para monitorear la situación de seguridad y sugirió que el formato podría ser elaborado por diplomáticos ucranianos. Putin dice que Rusia está dispuesta a suministrar energía a Europa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresa la disposición de su país de suministrar energía a Europa y dice que ahora la pelota está en el tejado de la Unión Europea. En declaraciones durante la sesión plenaria del quinto Foro Internacional Semana de la Energía de Rusia, que se celebra en Moscú, capital rusa, entre el 12 y el 14 de octubre, Putin ha dejado claro este miércoles que su país no pone obstáculos a la posibilidad de suministrar sus recursos energéticos a Europa, e incluso está dispuesta a proporcionar volúmenes adicionales durante el otoño e invierno. Pero, ha indicado que la pelota está en el tejado de la Unión Europea en cuanto a la reanudación del suministro del gas ruso a través sistema del ducto Nord Stream 2, que no se vio afectado por las explosiones. Si quieren, que abran el grifo, y ya, ha subrayado. El jefe de Estado ruso, además, ha dicho que, si hubiese voluntad política de parte de la Unión Europea, se podría llegar a un acuerdo común para suministrar el gas ruso por la línea intacta del Nord Stream 2. En este sentido, ha recordado que la potencia de esa tubería constituye 27.500 millones de metros cúbicos al año, lo que supone alrededor del 8% de todas las importaciones de gas en Europa. Además, ha planteado la posibilidad de restaurar los tramos inservibles de la red Nord Stream en el mar Báltico afectados por las explosiones. Según ha subrayado, esto tiene sentido solo en el caso de su posterior uso económicamente justificado y con las garantías de seguridad de la ruta. Putin. Las explosiones del Nord Stream son terrorismo internacional. El presidente de Rusia también ha condenado los recientes actos de sabotaje que sufrieron los tramos del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el mar Báltico, calificándolos de acto de terrorismo internacional. El pasado 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, informó de una fuga de gas provocada por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm. Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas. El mandatario ruso ha indicado que el objetivo de este acto de sabotaje es socavar la seguridad energética del continente entero al destruir y bloquear las fuentes de energía barata. De hecho, ha indicado que esto priva a los millones de consumidores de gas, calor, energía eléctrica, otros recursos, obligándoles a comprar todo a precios mucho más altos. Putin ha evitado culpar a nadie del sabotaje. Sin embargo, ha dicho que detrás de los ataques contra los gasoductos rusos está el que busca romper definitivamente los lazos entre Rusia y la Unión Europea y apoderarse del mercado europeo, debilitando su potencial industrial. Se trata de alguien capaz de organizar las explosiones técnicamente y que ya acudía a ese tipo de sabotajes, y fue pillado con las manos en la masa, pero quedó impune, ha manifestado. Los principales beneficiados están claros. Puesto que este incidente refuerza la importancia geopolítica de los sistemas de gas restantes, el que pasa por el territorio de Polonia, y de Ucrania, y que Rusia construyó asumiendo el costo. Pero también a Estados Unidos, que ahora puede entregar su energía a precios elevados, ha resaltado.
Nord Stream es el gasoducto más importante para Europa. Nord Stream 1 se construyó en 2011, mientras que Nord Stream 2, blanco de sanciones y presiones de Estados Unidos, terminó en noviembre de 2021, pero que nunca entró en funcionamiento debido a las presiones de Estados Unidos, por una parte, y las tensiones entre Berlín y Moscú por el conflicto en curso en Ucrania, por otro lado. Con todo esto, Putin ha asegurado que su país podrá colocar su gas en el mercado mundial gracias a las conexiones que siguen abiertas con China y con Turquía, a través de las tuberías Fuerza de Siberia, que transporta gas a China. Turk Stream, que lleva el combustible a Turquía y al sur de Europa. Y Blue Stream, para satisfacer la demanda interna del mercado turco. Putin prolonga hasta 2023 el embargo a alimentos occidentales. Rusia extiende hasta finales de 2023 el embargo alimentario contra el occidente en respuesta a las sanciones impuestas a Moscú tras la reunificación de Crimea en 2014. El decreto anunciado este martes, tiene como objetivo prorrogar las medidas económicas especiales establecidas el 6 de agosto de 2014 por el presidente ruso, Vladimir Putin, para garantizar la seguridad de la Federación Rusa. En su decreto, el jefe de Estado ruso ha exigido al gobierno del país garantizar según sus competencias el cumplimiento de las medidas, y le ha otorgado la potestad de presentar propuestas para modificar los plazos de duración del embargo. La Unión Europea, UE, y Estados Unidos mantienen sanciones contra Moscú desde 2014, después de que Crimea decidió separarse de Ucrania y reincorporarse a Rusia a través de un referéndum en el que más del 96% de sus habitantes apoyó esta decisión.